Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana, en la Ciudad del Vaticano, les enviamos un saludo muy cordial. Soy el Padre Felipe Herrera Espariat y a nombre de todo el equipo de Vatican News les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la misa presidida por el Papa Francisco, sucesor de Pedro, en la Capilla del Espíritu Santo, en su residencia particular, la Casa de Santa Marta. Lo hacemos hoy, jueves 7 de mayo de la cuarta semana de Pascua. Saludamos a todos aquellos que nos acompañan a través de radio, televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube, por el portal vaticannews.va en español y a través de Facebook Live. Saludamos con especial cariño a todas aquellas personas que se encuentran viviendo un fuerte tiempo de confinamiento o de cuaresma, por todos aquellos que con paciencia han soportado semanas de encierro, aferrados también a la cruz de Cristo, buscando dar un sentido cristiano a este momento de dolor y de prueba en que todo el mundo está sometido. Los invitamos a vivir esta Eucaristía con profunda devoción. Sabemos que no podemos acceder a los sacramentos directamente y, sin embargo, la presencia de Dios está siempre asegurada. Él se ha quedado en su palabra, por eso cuando la leemos tenemos la certeza de que Él está junto a nosotros. La llamamos palabra de Dios. Es Dios, es su voz en medio nuestro. También Jesús se hace presente cuando dos o más nos reunimos en su nombre. Es Él quien nos ha dicho, cuando dos o más se reúnan en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Jesús se hace presente también en nuestras vidas a través de tantas personas que necesitan de nuestras obras de caridad. Tuve hambre y me diste de beber, tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me vestiste, fui forastero y me recibiste, estuve en la cárcel enfermo y me visitaste. Señor, ¿cuándo lo hicimos? ¿Cuándo estuviste enfermo y te fuimos a ver? O podríamos decir, estuviste en confinamiento y te dimos una llamada por teléfono para acompañarte, y el Señor nos responde, cada vez que lo hiciste con uno de estos, los más pequeños, conmigo lo hicisteis. Es la presencia del Señor que también se hace hoy en medio nuestro presente a través de esta Eucaristía con el Papa Francisco, en la que entraremos en comunión espiritual con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro espíritu. Ayer he recibido una carta de un grupo de artistas agradeciendo por la oración que habíamos hecho por ellos. Quisiera pedirle al Señor que los bendiga, porque los artistas nos hacen comprender qué cosa es la belleza. Y sin la belleza, sin lo bello, el cielo no se puede comprender. Pidamos nuevamente por los artistas. Señor, cuando saliste al frente de tu pueblo, abriéndole camino y conviviendo con él, tembló la tierra y el cielo dejó caer su lluvia. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu.
Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que restauras la naturaleza humana elevándola por encima de su condición original, mira el inefable designio de tu amor y conserva los dones de tu gracia en aquellos que renovaste por medio del bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Desde Pafos, donde se embarcaron, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge en Panfilia. Juan Marcos se separó y volvió a Jerusalén, pero ellos continuaron su viaje desde Perge y fueron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: Hermanos, si tienen que dirigir al pueblo alguna exhortación, pueden hablar. Entonces Pablo se levantó y pidiendo silencio con un gesto dijo: Escúchenme, israelitas y todos los que temen a Dios. El Dios de este pueblo, el Dios de Israel, eligió a nuestros padres y los convirtió en un gran pueblo cuando todavía viajaban como extranjeros en Egipto. Luego, con el poder de su brazo, los hizo salir de allí y los cuidó durante 40 años en el desierto. Después, en el país de Canaán, destruyó 7 naciones y les dio en posesión sus tierras al cabo de unos 450 años. A continuación les dio jueces hasta el profeta Samuel. Pero ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, por espacio de 40 años. Y cuando Dios desechó a Saúl, le suscitó como rey a David, de quien dio este testimonio: He encontrado en David, el hijo de Jesé, un hombre conforme a mi corazón, que cumplirá siempre mi voluntad. De la descendencia de David, como lo había prometido, Dios hizo surgir para Israel un Salvador, que es Jesús. Como preparación a su venida, Juan Bautista había predicado un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Y al final de su carrera, Juan decía: Yo no soy el que ustedes creen, pero sepan que después de mí viene aquel a quien yo no soy digno de desatar las sandalias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones. Porque tú has dicho: mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada en el cielo.
Cantaré eternamente tu amor, Señor. Encontré a David, mi servidor, y lo ungí con el óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él, y mi brazo lo haga poderoso. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Mi fidelidad y mi amor lo acompañarán. Su poder crecerá a causa de mi nombre. Él me dirá: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Aleluya, aleluya. Jesucristo, eres el testigo fiel, el primero que resucitó de entre los muertos. Nos amaste y nos purificaste de nuestros pecados por medio de tu sangre. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de Pascua, Jesús lavó los pies a sus discípulos y les dijo: les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado es más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si, sabiendo estas cosas, las ponen en práctica. No lo digo por todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido, pero es necesario que se cumpla la Escritura que dice: el que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que reciba al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Cuando Pablo es invitado a hablar en la sinagoga en Antioquía para explicar esta nueva doctrina, para explicar a Jesús, para proclamar a Jesús, Pablo comienza hablando de la historia de la salvación. Se levantó Pablo y comienza: el Dios de este pueblo de Israel eligió a nuestros padres y los convirtió en un gran pueblo por la tierra de Egipto, y toda la salvación, la historia de la salvación. Lo mismo hizo Esteban antes del martirio, y Pablo también, otra vez. Lo mismo hace el autor de la carta a los Hebreos, cuando cuenta la historia de Abraham y de todos nuestros padres. Lo mismo lo hemos cantado hoy. Cantaré eternamente el amor del Señor. Haré conocer con mi boca su fidelidad.
Hemos cantado la historia de David. Encontré a David, mi servidor. Lo mismo hacen Mateo y Lucas cuando comienzan a hablar de Jesús. Toman la genealogía de Jesús. ¿Qué cosa quieren decir? Que detrás de Jesús hay una historia de gracia, una historia de elección, una historia de promesa. El Señor eligió a Abraham y ha ido con su pueblo. En el inicio de la misa, en el canto de inicio, hemos dicho, cuando ibas con tu pueblo, Señor, adelante, y abrías camino, y caminabas junto a tu pueblo, cercano a tu pueblo. Hay una historia de Dios con su pueblo. Y por eso cuando a Pablo se le pide explicar el por qué la fe en Jesucristo, no comienza con Jesucristo, comienza con la historia. El cristianismo es una doctrina, sí, pero no solamente. No solo son las cosas que nosotros creemos, es una historia que trae esta doctrina y la promesa de Dios, la alianza de Dios, el ser elegidos por Dios. El cristianismo no es una ética solamente. Sí, es verdad, tiene principios morales, pero no se es cristiano solamente con una visión ética. Es más. El cristianismo no es una élite de personas elegidas por la verdad y para la verdad. Este sentido elitista que después se desarrolla en la iglesia. Por ejemplo, yo pertenezco a esta institución, yo soy de este movimiento que es mejor que el tuyo, esto, lo otro. Eso es un sentido elitista. No, el cristianismo no es esto. El cristianismo es pertenecer a un pueblo elegido por Dios gratuitamente. Si nosotros no tenemos esta conciencia de pertenencia a un pueblo, seríamos cristianos ideológicos, con una doctrina pequeña, una afirmación de verdades, con una ética, con una moral, está bien. O con una élite, si nos sentimos parte de un grupo elegido por Dios, los cristianos, los otros irán al infierno, y si se salvan es por la misericordia de Dios, pero están descartados. Y así, si nosotros no tenemos una conciencia de pertenencia a un pueblo, nosotros no somos realmente cristianos. Por eso Pablo explica a Jesús desde el inicio, desde la pertenencia a un pueblo. Y tantas veces nosotros creemos que estas parcialidades son éticas, morales o elitistas. El sentido de la élite es aquello que nos hace tanto mal. Y perdemos aquel sentido de pertenencia al santo pueblo fiel de Dios. Que Dios ha elegido en Abraham y le ha prometido la grande promesa que es Jesús, y lo ha hecho andar con esperanza y ha hecho alianza con Él. Conciencia de pueblo.
A mí me toca siempre, me golpea quello del aquello Deuteronomio. del Deuteronomio. Credo sia il capitolo Creo 26, que es el capítulo 26, si no me equivoco, quando cuando dice, una volta all'anno tu una vez por año tú andrai a presentare irás a le presentar offerte al las Signore, le ofrendas primizie. al Señor, las primicias, Quando tuo figlio ti y cuando domanderà, tu hijo ma te papà, preguntará, perché fai papá, questo? ¿por qué haces esto? Non devi dirle perché No Dio l'ha debes mandato, no. decirlo porque Dios lo ha Noi eravamo mandado. un popolo, Le dirás, nosotros noi éramos eravamo un così pueblo, e il nosotros Signore ci éramos ha así, liberato. el Señor nos ha Devi liberado. raccontare la storia, Le contará la come ha historia fatto Paolo. como ha hecho Pablo aquí. Trasmettere la Transmitir storia della nostra la salvezza. historia de nuestra salvación. Signore, El Señor, nello stesso Deuteronomio en el consiglia, mismo Deuteronomio, quando tu aconseja, arriverai cuando tú llegues alla terra a la tierra che tu non hai conquistato, que tú no has l'ho conquistado, conquistata io, la he conquistado yo, e mangerai dei y frutti che tu comerás non hai los frutos piantato, que tú no has plantado, e abiterai y habitarás le case las casas che tu non hai que edificato. tú no has edificado. Nel momento di dare l'offerta, En el momento de dar la recita ofrenda, il repite famoso credo deuteronomico. el famoso Mio credo padre era del un Deuteronomio. arameo errante. Mi padre era un arameo errante. Salimos de 400 anni, poi Egipto, il Signore lo estuvimos liberò, 400 años, después el Canta la Señor lo storia, liberó. Canta la historia, la del memoria del pueblo, la memoria la memoria de un pueblo, di essere popolo. de ser pueblo. Questa storia Esta historia del pueblo de Dios hasta llegar a Jesucristo santi peccatori ha tenido e tanta gente santos y comune, pecadores buona, y tanta con le gente virtù e común, peccati. mujeres con virtudes, La con famosa pecados, folla la famosa seguiva Gesù, multitud que seguía a che Jesús, aveva il fiuto que di tenía appartenenza a un popolo. aquel sentido, aquel olfato de pertenencia a un sedicente pueblo, cristiano che non abbia questo y fiuto aquel non è un vero cristiano. aquel cristiano que no tenga este sentido, este un poco- olfato, no es un verdadero cristiano. Particolare, Es un poco particular. se Se siente senza il justificado popolo. sin el pueblo. Appartenenza a un popolo. Pertenecer a Avere un pueblo, memoria del tener popolo. memoria del pueblo de Dios. Questo lo insegna Paolo, Esto nos lo Stefano, enseña Pablo, un'altra Esteban, volta Paolo, gli nuevamente apostoli. Pablo, los apóstoles, Il consiglio dell'autore della lettera el agli ebrei. consejo del autor de la carta a los Ricordate hebreos, i vostri dice, antenati, recuerden a vuestros coloro che antecesores, ci hanno precedito aquellos que nos in precedieron questo cammino en di este salvezza. camino de salvación. Se qualcuno mi Si alguno domandasse me preguntase, qual è per lei ¿cuál es para usted la deviazione la desviación dei cristiani de los oggi e cristianos sempre? hoy y Quale siempre? sarebbe per lei ¿Cuál sería para la usted deviazione la più desviación pericolosa del más cristiano? peligrosa para un cristiano? Io direi Yo diría, senza sin dubitare la dudar, mancanza di la memoria falta de memoria di appartenenza de a un popolo. pertenencia a un pueblo. Quando manca questo, Cuando falta esto, vengono i dogmatismi, vienen los i dogmatismos, moralismi, los gli moralismos, eticismi, los i eticismos, movimenti elitari, los movimientos manca il elitistas, popolo. pero falta el pueblo. Un popolo Un pueblo peccatore, pecador, siempre. tutti ne siamo, Todos lo che somos, non sbaglia in genere, pero que che ha il fiuto no yerra di en essere general, popolo eletto, que tiene el olfato de ser el pueblo elegido dietro una y que promessa, camina detrás de una promesa che ha fatto un'alleanza y que ha che hecho lui una alianza forse non que compie. tal vez no cumple, pero que sabe Chiedere al Signore pedir al Señor questa coscienza di esta popolo che la conciencia de Madonna pueblo que
la Virgen tan bellamente ha cantado en el Magnificat, che Zaccaria ha cantato que Zacarías così ha bellamente cantado esto nel bellamente suo Benedictus, en el Benedictus, cantici che preghiamo cánticos tutti i que giorni, oramos todos los mattina días, e sera, en la mañana y en la tarde. coscienza di popolo. Conciencia de Noi pueblo. siamo il santo Nosotros popolo somos fedele el santo pueblo fiel de Dios, che, come dice il Concilio que Vaticano como I, dice poi il el secondo, Concilio Vaticano I, después el segundo, nella sua totalità en su totalidad ha il frutto della fede tiene el sentido de ed la è fe infallibile y es in questo infalible modo di en credere. este modo de creer. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, la ofrenda de nuestro sacrificio, para que renovados en espíritu podamos responder cada vez mejor a la obra de tu redención. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. En Él, vencedor del pecado y de la muerte, el universo entero resurge y se renueva. El hombre vuelve al origen de la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría y junto con la asamblea de los ángeles y los santos, canta un himno a tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor.
Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, allo stesso acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il Así, memoriale Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, ti offriamo, Padre, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias per averci amato. porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Ti preghiamo Te umilmente pedimos per la humildemente comunione al que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. En el momento de la fracción del pan, reconocemos la presencia de Jesús en medio nuestro y lo aclamamos como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre comulga con el cuerpo y con la sangre de nuestro Señor. Cuerpo y sangre de la víctima inmolada sobre el altar. Cuerpo y sangre de Jesucristo, inmolado por nuestra salvación sobre el altar de la cruz. Ese sacrificio, ese mismo sacrificio, se ha hecho presente en medio del mundo a través de la Iglesia esta mañana junto al Santo Padre. Y no pudiendo nosotros hacer la comunión sacramental, disponemos nuestros corazones para una profunda comunión espiritual. Las personas que no pueden comulgar, hagan ahora la comunión espiritual. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi corazón. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Y con estos sentimientos profundos de acoger a Jesús en nuestros corazones, dispongamos nuestra alma a ser habitada por la misericordia infinita, por el amor hasta el extremo, por el mismo Jesús que se digna a ser morada en nuestros pobres corazones. Permanezcamos en profunda oración y comunión junto a toda la Iglesia, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora que el Santísimo Sacramento será expuesto sobre el altar, recojámonos en profunda oración y devoción, diciéndole a Jesús cuánto lo amamos y cuánta necesidad tenemos de su ternura y de su misericordia.
Preghiamo. Oremos. Oh Dios grande, Oh misericordioso, Dios grande y Señor misericordioso, risorto riporti l'umanità que en el Señor resucitado devuelves a la humanidad a la esperanza eterna, aumenta en nosotros la eficacia del misterio pascual con el poder de este sacramento de salvación. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Recibimos ahora la bendición con el Santísimo Sacramento. Los invitamos a trazar sobre ustedes el signo de la cruz y al recibir esta bendición, comprometernos a hacernos una bendición para los demás. Somos pueblo de Dios, pueblo elegido, pueblo ahora bendecido con el cuerpo de Jesucristo, que es reservado en el sagrario. Allí queda Jesús, pero también queda en nuestros corazones, vivo y eficaz. Permitámosle que actúe a través nuestro en medio del mundo. La misa ha terminado, vamos en paz. Demos gracias a Dios. Regina Celi, letare, alleluia, quia quelle luisti portare, alleluia, resurrexi, sicut disti, alleluia, ora pro nobis Deus. Con este cántico a la Reina del Cielo propio del tiempo de Pascua de Resurrección, concluimos esta transmisión de la misa de la Casa de Santa Marta junto al Papa Francisco. Soy el Padre Felipe Herrera Espaillat y junto con todo el equipo de Vatican News les agradecemos a quienes han acompañado esta transmisión a través de las distintas plataformas. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.